Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Estamos continuando en la semana número 24. Estamos con lengua y literatura. Tenemos el tema hoy, el verbo, un tema bastante interesante para aprender, así que poner mucha atención. Vamos a iniciar en el texto, como siempre, de lengua y luego estaremos en el cuaderno de trabajo de lengua y literatura. El verbo dice, leo y realizo en mi cuaderno un organizador gráfico con la información más importante. Los accidentes del verbo, los cambios de forma que experimentan los verbos en determinadas circunstancias, se llaman accidentes. Los accidentes del verbo, entre otros, son el tiempo, el modo y la voz. El tiempo de los verbos, uno de los accidentes del verbo es el tiempo. El verbo puede estar en anterioridad, que es el pasado pretérito, en momento de la enunciación, que es presente, y la posteridad, que es el futuro. Por ejemplo, el verbo leer puede estar en pasado, o sea, en antes, se dice leí, leía, en presente, que es ahora, leo, en futuro, que es después, leeré. Leo dice en parejas las siguientes oraciones, identifico los verbos y defino el tiempo en que está conjugado cada uno. El hijo del campesino lleva las cabras a comer. Vamos a ver, aquí tenemos el verbo, sería lleva y estaría en tiempo presente. Dice Milton ordeñará las vacas dentro de una hora. Tenemos el verbo ordeñará y está en tiempo futuro. ¿Quieres un pastel? Tenemos en tiempo presente también. Tratarán, dice, de encontrar la oveja que se perdió. Tenemos el verbo y en tiempo futuro. En grupo dice, completo las oraciones según el tiempo que ocurren. Por ejemplo, el próximo mes dice, ¿qué será de poner aquí? En el próximo mes nacerá mi hermanito, en tiempo futuro, ¿no? Todas las mañanas voy a comprar el periódico. Formulo, dice, oraciones conjugando los verbos en el tiempo que se señala. Por ejemplo, escribir. Escribir en tiempo pasado sería escribí. Comer en tiempo futuro será comeré. Pensar en tiempo presente será pienso. Leer en tiempo pasado será leí. Caminar en futuro será caminaré y mirar en presente será miro. Bien, dice tarea. Escribo en mi cuaderno 5 oraciones en tiempo presente, pasado y futuro. Comparto mis compañeros y compañeras de la clase, ¿no? Esto de aquí, por favor, no escribir en el texto. Yo lo estoy haciendo aquí porque es en digital, ¿no? Ustedes lo van a hacer en su cuaderno, estas tareas adicionales. Bien, dice, leo y realizo en mi cuaderno un organizador gráfico con la información más importante. El modo del verbo. El modo es otro accidente del verbo. Las formas verbales nos informan de la actitud del que habla, es decir, el hablante. Esta información depende del modo en que está conjugado el verbo. En español hay 3 modos del verbo: modo indicativo, modo imperativo y modo subjuntivo. El modo indicativo es cuando hablamos de acciones que consideramos reales o seguras. Por ejemplo, ayer escribí, hoy escribo, mañana escribiré. Todas estas son formas que toma el modo indicativo. Leo, dice, las siguientes oraciones e identifico aquellas en las que el verbo está en modo indicativo. Por ejemplo, aquí tenemos 4 oraciones. Vamos a ver cuál está en modo indicativo. Cuéntame cómo pasó. En esta oración veríamos que no está en indicativo porque nos está como dando una orden, entonces más bien sería imperativo. Es posible que tome clases de música en vacaciones. Tampoco da una posibilidad, no se ajusta a lo que dice acá. No sé si debería irme para mi casa. Igual aquí expreso una duda, no sería indicativo. Tengo mucho que estudiar. Esta más bien podría ser que está en modo indicativo. También nos dice que realicemos un organizador gráfico de los modos del verbo. Vamos a ver, el organizador gráfico más o menos quedaría así. Los modos del verbo, aquí tenemos indicativo, subjuntivo, imperativo. Cada uno indicando cómo es que se expresa, ¿no? Tanto en indicativo, en subjuntivo e imperativo. Modo imperativo, cuando tenemos la intención de dar una orden, por ejemplo, cierra la puerta, ven rápido, por favor, cuide el bebé. Todas estas formas que toma el modo imperativo, ¿no? Leo dice las siguientes oraciones, identifico aquellas en las que el verbo está en modo imperativo. Juego con mis compañeros a quién lo hace mejor. Aquí tenemos 4 oraciones. Vamos a ver cuáles están en modo imperativo. Tenemos aquí, por favor, escribe
escribe por mí esta carta. La otra sería, cuéntame cómo pasó. Las demás no estarían en modo imperativo, ¿no? Vamos con el modo subjuntivo, dice, expresa hechos no reales, deseados, esperados, posibles o hipotéticos, como por ejemplo, deseo que te vaya bien. Bien, dice, con mis compañeros o compañeras formulamos oraciones con los verbos en el modo subjuntivo, usamos las palabras del recuadro, es decir, estas palabras que están aquí, pero lo hacemos en el cuaderno. Por ejemplo, con deseo, ¿cómo sería una oración? Deseo, por ejemplo, deseo que te vaya bien. Ojalá que llueva mañana. Quiero irme a mi casa. Y así por lo general vamos haciendo una oración con cada una de estas palabras del recuadro en el cuaderno. Leo, dice el texto del recuadro y parafraseo para mis compañeros. La voz es otro accidente del verbo, mediante el cual se expresa la relación entre el sujeto y el verbo. Esta relación permite distinguir si el sujeto ejecuta o recibe la acción del verbo. Tenemos, por ejemplo, voz activa y voz pasiva. ¿Cuándo es la voz activa? Cuando el verbo expresa una acción que realiza el sujeto de la oración, es decir, es agente. Por ejemplo, los socorristas encontraron a una persona entre los escombros. Aquí tendríamos el sujeto, el verbo que sería el núcleo en el predicado. Vamos a ver en la voz pasiva la misma oración. Dice, una persona fue encontrada por los socorristas entre los escombros. ¿Sí notamos la diferencia? Entonces, esta es la voz activa y esta es la voz pasiva. Con un compañero o compañera dice, reparto la lectura. Bueno, esta actividad no la vamos a hacer porque no estamos presencial. Vamos acá, dice, transformo, dice, las siguientes oraciones de voz activa a voz pasiva. Por ejemplo, Juan cosió el dobladillo del pantalón. En voz pasiva, ¿cómo sería? El dobladillo del pantalón fue cosido por Juan. Otra oración dice, Pablo Picasso pintó el cuadro Guernica. En voz pasiva sería, el Guernica fue pintado por Pablo Picasso. Otra oración con voz activa dice, Juan ama con pasión a María. En voz pasiva sería, María es amada con pasión por Juan. El cartero entrega la correspondencia. En voz pasiva sería, la correspondencia fue entregada por el cartero. Los agricultores recogen el café. En voz pasiva sería, el café es recogido por los agricultores. Bien, dice, sigo la estructura de la carta y la redacto en una hoja de cuaderno. Aquí tenemos los datos, las partes de la carta que debe llevar, ¿sí? Lo vamos a escribir acá. Tenemos primerito la fecha, el lugar. Dice Santo Domingo de los Colorados, octubre 25 del 2021. Luego tenemos el saludo y el destinatario. Dice señor ingeniero Wilson Erazo, alcalde del Cantón Santo Domingo, ciudad de mis consideraciones. Aquí tenemos el saludo y el destinatario. Luego tenemos el primer párrafo que dice, recibo un atento y cordial saludo de quienes os dirigen, estudiantes del séptimo grado de la Escuela Elisabela, los cuales nos dirigimos a usted para exponer y solicitar lo siguiente. En el siguiente párrafo ya exponemos lo que queremos pedir. Dice, nos hemos propuesto crear una biblioteca en nuestra institución, la misma que servirá en el aspecto cultural, informativo y comunicacional en estudiantes y comunidad, ya que estudiante que lee, estudiante que aprende. Luego tenemos la conclusión. Dice, seguros de contar con su invaluable ayuda que será en beneficio de la niñez estudiosa de nuestra comunidad, antelamos nuestros sinceros agradecimientos. Luego tenemos la despedida y la firma, ¿no? Atentamente, estudiantes del séptimo grado. Bien, dice, evaluamos nuestro trabajo según los siguientes criterios. Tiene una introducción sugestiva que compromete, si lo tiene. Es claro el objetivo de la carta, si es claro. Los argumentos y razones son convincentes. La carta es cortés, así es. Y edito la carta y la paso a limpio, dice. Bien, dice, completo las oraciones conjugando los verbos según convenga. Digo, ¿en qué tiempo verbal conjugué el verbo? Vamos a ver, dice, el peregrino. Aquí tenemos el verbo comprar. ¿Cómo sería? El peregrino compró un cuadro durante su viaje. Aquí dice lo y lo trajo con él. Ese sería en tiempo pasado, ¿no es cierto? El tiempo verbal entonces sería tiempo pasado. Acá dice Juan venderá su moto para conseguir dinero para un viaje. Tiempo verbal, tiempo futuro. Aquí dice Celia iba a la misma escuela que yo cuando vivía en Cuenca. El tiempo verbal sería tiempo pasado.
Acá dice mañana será un día difícil. Todos tendrán mucho que hacer. El tiempo verbal sería tiempo futuro. Luego dice él siempre lee los periódicos del sábado. El tiempo verbal sería el tiempo presente. Seguimos acá, dice ustedes terminan el deber, podrán salir con sus amigos a jugar. El tiempo verbal sería tiempo futuro. ¿Cuántas cosas ricas tú prepararás hoy? El tiempo presente. Luego tenemos por las mañanas. Me gusta ver salir el sol por mi ventana. El tiempo sería tiempo presente. Ella visitará al mediodía. No cree que pueda ir antes. El tiempo sería futuro. Ellos prepararán para salir de viaje hoy mismo, tiempo presente. Luego tenemos Alberto no se rendirá hasta conseguir lo que quiere. El tiempo sería tiempo futuro. Luego dice completo los verbos poniendo atención en la concordancia del número y tiempo. Juana hoy tiene 10 años y ella le gustan los pasillos y el pop. Cuando sea grande, dice, le gustará estudiar idiomas y quiere trabajar en las Naciones Unidas. El año pasado trabajó en Muisne ayudando a los damnificados por el terremoto. Bien, dice, indico en qué modo están conjugados los verbos resaltados de estas oraciones. ¿Cómo lograste que te diera permiso para ir al cine? Está en modo indicativo. Le suplicó a su Dios que le diera fuerzas para seguir. Modo imperativo. Haz el bien y serás feliz. Modo imperativo. Pasen a retirar sus uniformes por la ventanilla número 4, indicativo. No olvides tomar una copia de este documento antes de irte, imperativo. La tía Juana vendrá a visitarnos mañana, indicativo. Pásame el paraguas, imperativo. Tenga la amabilidad de cerrar la ventana, señor, imperativo. Acá dice, escribo 3 ejemplos de oraciones con verbos en modo indicativo y 3 en modo imperativo. Vamos a ver en modo indicativo sería, Damián vendrá mañana a merendar a casa. Otra oración sería Romina paseaba a su perro todas las mañanas. Otra, he estado en Roma varias veces. En modo imperativo sería volvamos a vernos pronto. Otra sería no tomes nada caliente hasta mañana. Otra sería escriba lo que voy a dictar. Completo los espacios con los verbos. El año pasado yo, ¿qué será? Comencé a hacer mi tesis. Anteayer cené en casa de nuestra abuela. El domingo Juan hará una parrillada y yo haré el postre. Bien, dice, transformo las oraciones de voz activa a voz pasiva o viceversa, según el caso. Explico qué transformación hice. Los periodistas fueron convocados por Penélope Cruz. ¿Cómo sería la voz? Los periodistas son convocados por Penélope Cruz. Está entonces en voz pasiva y luego lo hacemos a voz activa. La siguiente, la policía tomará la casa por la fuerza si es necesario. La policía se tomará la casa por la fuerza si es necesario. Esta tenemos en voz activa y va a voz pasiva. Los médicos hospitalizarán al anciano sin más tardar. Esta será una voz activa y luego el anciano será hospitalizado sin más tardar por los médicos. Tenemos de voz activa pasa a voz pasiva. Las entradas que reservamos fueron compradas por otros. Las entradas reservadas han sido compradas por otras. Aquí tenemos de voz pasiva a voz activa. Picasso pintó el Guernica, dice. Lo transformamos a voz pasiva, dice el Guernica fue pintado por Picasso. De voz activa pasa a voz pasiva. Un discurso será pronunciado por el presidente en la asamblea. El presidente pronunciará un discurso en la asamblea. De pasiva pasa a voz activa. Ella solo hizo el trabajo de todo el equipo. El trabajo de todo el equipo fue hecho por ella. De voz activa pasa a voz pasiva. Sus amigos le prepararon muchas sorpresas para sus cumpleaños. Muchas sorpresas para su cumpleaños fueron preparadas por sus amigos. Pasa de voz activa a voz pasiva. Modificaron los horarios sin previo aviso. Los horarios fueron modificados sin previo aviso. Pasa de voz activa a voz pasiva. El vestido de esta muñeca fue confeccionado por mi hermana. Mi hermana confeccionó el vestido de esta muñeca. Pasa de voz pasiva a voz activa. Bien, dice, señalo el sujeto, el núcleo y el predicado de las siguientes oraciones. Y señalo en qué voz están pasiva, activa, como el ejemplo. El anuncio de la medida tomada fue emitido en esta mañana por la radio. Tenemos el sujeto, tenemos el predicado y tenemos el núcleo y está en voz
pasiva. Acá dice, muchos árboles fueron talados en esa época. Señalamos el sujeto y luego el predicado. Vamos a ver, entonces aquí tenemos el sujeto, el predicado y el núcleo. Está en voz pasiva. Pedro escribe una carta a su amigo para contarle la buena noticia. Señalamos sujeto y predicado asimismo. Señalamos el núcleo y está en voz activa. Ese gran invento fue producido por un genio. Señalamos asimismo sujeto y predicado y el núcleo y está en voz pasiva. Preparé la comida para darle una sorpresa. Aquí no tenemos sujeto, no tenemos solo predicado y señalamos el núcleo. Estaría en voz activa. Encontraron, dice el regalo, que buscaban con mucha dificultad. Tampoco hay sujeto, solo hay predicado. Señalamos el predicado y señalamos el núcleo. Estaría en voz activa. Bien, dice, se cree que esta obra fue pintada por Miguel Ángel. Asimismo, seguimos señalando sujeto y predicado y señalamos el núcleo. Está en voz pasiva. Los ladrones fueron capturados por la policía. Señalamos asimismo predicado y sujeto y está en voz pasiva. Nosotros hemos escuchado música mexicana toda la vida. Señalamos el sujeto, el predicado, asimismo el núcleo y está en voz activa, dice. Cambio las oraciones de voz pasiva a activa y viceversa. El prisionero fue llevado a la cárcel. El prisionero ha sido llevado a la cárcel. Este tema tiene que ser estudiado por los alumnos. Este tema fue estudiado por los alumnos. El balón fue aplastado por el auto. El balón ha sido aplastado por el auto. Esta tienda vende libros importados. Los libros importados se venden en esta tienda. Los médicos tomarán medidas sanitarias. Las medidas sanitarias fueron tomadas por los médicos. Los amigos han hecho las paces. Las paces fueron hechas por los amigos. Luego dice completo con un verbo en infinitivo y digo cuál de estas funciones cumple, si es expresión verbal o sustantivo. Dice, no me arrepentiré nunca de defender a un indefenso. Este sería un sustantivo, hace las veces de sustantivo. No quisieron prestar a Miguel la bicicleta. Expresión verbal. Sentimos no estar presentes cuando bautizaron al pequeño. También es una expresión verbal. No pretendo estar al corriente de todo lo que pasa en el mundo. Expresión verbal. Se disculpó por decir aquella frase tan inoportuna. Expresión verbal. Es curioso que usted me vaya a reconocer sin haberme visto antes. Es un sustantivo. Dice, creyó decir una genialidad, pero en realidad dijo solo una banalidad. Es una expresión verbal. Deben ir todos a este viaje porque no es una gran oportunidad. Es una expresión verbal. Aquí está repetida esta oración, ¿no? Dice de saber cuándo es el día de su cumpleaños, le felicitaría con mucho gusto. Expresión verbal, estoy medio dormido por no pegar ojo en toda la noche. Expresión verbal, entró sin decir una palabra, es una expresión verbal. No pudo cometer el crimen porque en aquel momento estaba en la cárcel. También es una expresión verbal. Caminar es un excelente ejercicio para las piernas. Este es un sustantivo. Aquí hace las veces de sustantivo porque acá tenemos el verbo, ¿no? Adoro respirar el aire puro de la montaña. También es una expresión verbal. Marina no soporta tener que quedarse sola en casa. Aquí hace las veces de sustantivo. Tú podrías traer harina, que es lo único que nos falta, expresión verbal. Cantar espanta las penas, dice, y alegra el corazón. Aquí también es una expresión verbal. La defensa de los ancianos no significa solo defender a tu mamá, es una expresión verbal. Aquí volvemos otra vez a escribir la carta que ya teníamos escrita, la pasamos a limpio y estaría completo acá, ¿no? Bien, dice, revisamos nuestro trabajo con la ayuda de la siguiente lista de cotejo. Aquí vemos si cumple con los requisitos, si es sí o no. Por ejemplo, si identifica claramente el objetivo de la carta, le ponemos una X que sí. Sigue la estructura de una carta, sí, seguimos la estructura. Registrar lugar y fecha también. Registra el destinatario también. Saludo y vocativo, sí. Presenta el tema que se toma. Mantiene interesado al lector. Tiene el argumento 1, tiene el argumento 2, argumento 3 y la conclusión también, ¿no? Y el cierre de la carta.
Bien, dice, corregimos la carta y la pasamos a limpio, la firmamos y la enviamos. Construyo la conclusión de una carta que trata sobre los temas mencionados. Aquí tenemos los temas y escribimos las conclusiones, más o menos quedaría así. Y acá tenemos también una carta familiar. Esta es una carta comercial y acá sería familiar. Vemos que es un poco diferente. Bien, chicos, como siempre hacemos la autoevaluación, no se olviden hacerlo de forma consciente. Y recuerda que estudiante que lee, estudiante que aprende. Mañana estaremos con otro interesante tema, chicos, para aprender. Recuerden hacer sus tareas y que tengan un excelente día.